No tanto. Vamos a ver qué nos dice Jennifer. Es un tema para hablar con seriedad, no para ponerse serio. A ver qué nos dice nuestra amiga. Es licenciada en psicología, ojo, que sabe, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. vamos a darle la importancia. Ahí veo de fondo la biblioteca con muchos libros verdes. Sí, Freud. ahí hay muchos tomos de psicología. Jennifer. O sea, eso delata que es una persona inteligente, que lee. Ahora le vamos a preguntar si los leyó. Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, Buenas los noches. libros verdes son característicos. Son, sí, ¿no? Como estudiantiles. Me delatan psicoanalista, por lo menos. No sé Sí, si sí, lo sí. dije, ¿estás seguro? Bueno, pero los leíste a todos esos tomos, los leíste todos, me imagino, sí, para estudiar, Sí. claro, sí. Están muy acomodados Sí, ahora varias veces algunos. varias veces, qué bárbaro. Bueno, es así, uno no para nunca de estudiar y de ir ayornando conocimiento. Va el DSM-4, DSM-5, ¿cuántos DSM van a sacar esos manuales que sacan para ver y para... Y va a seguir, y va a seguir. Y va a seguir. Es Sí. En psiquiatría todo el tiempo se va renovando y todo lo que antes era, ya ahora lo tenés que cambiar, pero son Claro. nomenclaturas. Lo importante es eso, pensar que son nomenclaturas que sirven para que estemos todos de acuerdo. Ujú. Claro. Lo importante, por lo menos desde el psicoanálisis, que es la teoría que yo practico, en mi clínica, desde el psicoanálisis, lo importante es el caso por caso. Claro. Y la sensibilidad, más allá de la nomenclatura que tenga ese conjunto de síntomas. Sí, a veces suena un poco increíble que uno se base en distintos signos y cosas como que va sumando y bueno, 2 más 2 me dio 4, pero bueno, es una orientación, es como vos decís, está bueno esto que comentás, de que es más de persona a persona, y también esto me parece que los manuales se vayan ayornando, está buenísimo, porque cada vez estamos más diversos, ¿no? Todos estamos más abiertos al cambio, y una persona es muchas personas en la misma vida también, ¿no? Sí, y fundamentalmente que cada cuadro es único en cada persona. Y eso realmente lo descubrís cuando escuchás. Vos tenés 2 niños con diagnóstico de autismo y te encontrás con 2 niños completamente distintos. 2 niños, niña con síndrome de Down y son 2 personas completamente distintas, por más que biológicamente lo que genera, la discapacidad que genera sea la misma. Entonces es muy importante, independientemente de los nombres que pone el DSM-4 o el DSM-5 en este momento, lo importante es poder escuchar a la persona, ver a la persona, el contexto familiar, dónde está. Eso es, por lo menos, yo lo pienso así. Buenísimo. Y aparte, perdón, Lau. Sí, iba a nombrarla de nuevo porque creo que no sé si dijimos no dijimos tu apellido al final entre todo esto y íbamos a hablar del descanso y estamos hablando de cualquier otra cosa. Estamos hablando con Jennifer Baldacerre de DESIR, que es este instituto Centro de Atención Integral, desde hace más de 10 años que están en salud mental, discapacidad, dictando cursos, capacitaciones y un montón de cosas. Sí. Pregunte nomás. Jennifer, te habla Andrea. Y qué importante, ¿no? Con el avance, digamos, de la salud mental y que se aceleró todo con el tema de la pandemia, hoy qué importante que es el tratamiento, ¿no? De la salud mental y que digamos, que se le dé un poco más de importancia, porque antes quizás ibas al psicólogo porque tenías algo puntual, pero hoy en día, digamos, o sea, los tratamientos son como ir a un chequeo médico, ¿no? Como decir, bueno, hoy, ¿qué importancia tiene la salud mental? Se creía que era por algún tipo de problema. Exacto, ir al psicólogo, era Claro. más como una creencia. Sí. Que Te ahora preguntaban, ya... ¿por qué vas al psicólogo? ¿Te pasa algo? Sí, Claro, claro, sí. soy una persona. Sí. Sí, ¿te pasa algo o estás loco? ¿Sí? Claro, sí. O hace unos años te decías, le recomendabas a alguien ir al psicólogo y te decía, pero yo no estoy loco, yo tengo un montón de amigos. Claro. No necesito, como que hay mucho prejuicio. Sí. Es verdad que hoy en día, en Buenos Aires, vamos a decir, en Argentina, en Buenos Aires, todo el mundo se analiza. Esto es así, todo el mundo va al psicólogo, a terapia. Esto no es así a nivel mundial, ¿sí? No pasa en todos lados, pero nosotros somos una población muy psicoanalizada, que tenemos como el hábito de ir al psicólogo y hablar de nuestros problemas, y esto es muy común. Cuando Pero- vos decías... Perdón, sí. Pero la pandemia aceleró eso, digamos. Eso te iba a decir, cuando vos decís hoy en día, yo diría un hoy en día después de la pandemia y antes de la pandemia, porque lo que te decía hasta recién tiene que ver con antes de la pandemia.
pero en la actualidad estamos encontrando con muchísima demanda. Lista de espera, y realmente yo escucho, no solamente en mi clínica privada, sino también en la institución que dirijo, que la demanda aumentó muchísimo. Claro. Y la gente se empezó a hacer preguntas. Que la clave para empezar una terapia no es tener un problema, porque problemas tenemos todos. Sí. Uno quiere resolverlo y cuando uno se pregunta por qué pasa eso, claro. ¿Sí? Cuando uno involucra. Claro. Bueno, y eso vamos a entrar en tema, porque eso es un tema interesantísimo para hablar las próximas veces, porque por suerte vamos a contar con tu presencia o de otros especialistas de este lugar en otro momento, de decir en otros viernes, pero hoy eso te iba a preguntar, ¿los problemas te quitan el sueño? ¿Puede pasar que de tanto que pensás y de tanto que te haces la cabeza, a la noche no podés descansar? ¿Cómo soltar eso, irte a la cama y descansar tranquilo, no? Está buenísimo lo que decís, porque sí, definitivamente los problemas quitan el sueño. Pero no a todo el mundo le quitan el sueño, ¿no? No siempre pasa. Y es importante, algo como un tip que uno tendría que tener es que de noche las cosas son más graves y mejores, ¿no? O sea que lo que pasa en la fantasía es más grave y es mejor. Yo lo que le diría es que las personas hagan el ejercicio de decir, bueno, esto mañana va a ser una pavada. Porque no sé si te habrá pasado que se ponen a pensar en algo, pensar, y a la mañana despiertan y no tienen la misma importancia que tenía a las 2 de la mañana maquinando. ¿Por qué se da eso, Jennifer? No, me dio buenas preguntas. Es muy buena pregunta. Pero ahí vos sabés que se preguntó, porque él decía que el aparato psíquico tendía a la homeostasis, es decir, al equilibrio. Sí. Y un día cuenta que venían muchos pacientes que habían estado en la guerra, venían con sueños traumáticos, sueños de guerra. Entonces él ahí se da cuenta que el aparato psíquico no tiende a estar bien. Claro. Tiende a estar bien, ¿sí? Es parte de la neurosis. ¿Qué es la neurosis? La salud aparente, ¿sí? Freud decía, somos todos neuróticos. Siempre hay alguna cosita que está más o menos. Esto es la salud aparente. Claro. Y la verdad es psíquico de los neuróticos no tiende al bienestar y al equilibrio, claro, sino que tiende al malestar, ¿sí? Hay algo de goce en este padecimiento. Por eso la hora de ir a dormir es maravilloso que aparezca un problema para darle a eso y no poder salir de ahí. Pero el ejercicio es mañana pasa, claro, ¿no? Mañana es una pavada. Esto que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y Jennifer, ¿es bueno o malo acordarse de los sueños? O sea, es el tema consciente e inconsciente. ¿Es bueno acordarse? ¿Es saludable acordarse de los sueños? Es saludable acordarse de los sueños, pero no significa que sea malo no acordarse. ¿Sí? Cuando uno no acuerda es ¿por qué? Porque seguramente uno no está preparado para recordar eso, ¿sí? Entonces, para poder procesar eso. Una de las funciones del sueño, por lo menos en psicoanálisis, ideológicamente dicen que repara todas las funciones orgánicas. Pero psicológicamente, la función del sueño es guardián del dormir, ¿sí? O sea que evita que nos despertemos. Por eso soñamos y entramos en una fantasía, ¿sí? Que dormidos, que hace que no nos despertemos, ¿sí? Tiene que cuidar el dormir. Para eso está el sueño. Pero ¿qué es lo que descubre Freud? Que es para acceder al inconsciente. Entonces, en análisis, uno trabaja con los sueños porque es la vía regia, decía Freud, vía regia de acceso al inconsciente. ¿Sí? Es esa parte que no tenemos tan clara. Claro. ¿Es cierto, Jennifer, que soñamos los últimos minutos de sueño? Mira, el sueño dura un montón de tiempo la misma escena. ¿Vieron cuando uno piensa que, ay, justo me despertó y estaba por pasar eso que yo quería? O justo estaba por pasar algo malo y me desperté. No, claro, es que estuviste muchas horas soñando esto, ¿sí? Y lo ibas a seguir soñando, o sea, no iba a ocurrir esto. Te despertaste y por eso no llegaste a concretar o no pasó lo malo. Sino que por alguna razón te despertaste. O sea que aparece, esto lo podemos, yo le recomiendo mucho la película Intensamente,
que es excelente, donde muestra esto del guardián del dormir, ¿no? Y cómo aparece, a veces, en un momento, hacen aparecer un payaso, el que la vio, que es algo que la nena le tenía miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Te despertaba, ¿sí? Entonces, y probablemente no lo recuerdes que soñaste eso, claro. ¿sí? Para despertar. Pero es cierto que se recuerda, no es que soñás la última parte, sino que recordás los últimos minutos. Qué interesante. Interesante, aparte. Le preguntaría sí, hay cosas. mucho. Es interesante. Por suerte la vamos a tener a Jennifer otro montón de veces. Ustedes están en Belgrano 1876, ¿es así? ¿Están en Capital? ¿Esa es la dirección de DESIR? Estamos en Congreso, trabajamos con diagnóstico y tratamiento en salud mental y discapacidad, y también con formación y capacitación profesional. Buenísimo, y es DESIR Salud, es el Instagram, para que puedan, ahí hay un montón de videos y de información que está siempre, la están todo el tiempo actualizando todos los profesionales, así que es @DESIR Salud con S. Con DESIR de deseo, ¿no? ¿Es deseo en qué? DESIR, deseo en francés porque la escuela que seguimos es la Lacan era francés, y bueno, el deseo es algo que motoriza todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Seguir es la clave. Manuel, diga. No, mira, Jennifer, no, justo me reía porque me escribió mi psicóloga. Qué casualidad. Hablando, la llamaste. Hay un concepto que me parece muy interesante, que justo me lo dijo ella. El psiquismo no es lineal. Sí. Me parece muy interesante, el psiquismo no es lineal. Tal vez lo que es lineal es nuestra lógica, ¿no? La lógica es lineal y por eso tendemos a pensar que el psiquismo tiene que ser lineal, pero no sé cómo lo ves. ¿Es la base de nuestros problemas eso? Creer desde la lógica. En realidad tenemos que pensar que nosotros formamos nuestra conciencia y nuestro inconsciente de todo lo que somos, básicamente, de nuestros vínculos, de vivir en esta sociedad, que nada es lineal. Y sí, por supuesto, es multicausal, podríamos decir. Los síntomas del problema están sobredeterminados, no tienen que ver con una cosa. No es que tengo miedo al encierro porque una vez me quedé encerrado no es lineal, ¿sí? Siempre es sobredeterminado. Tiene que ver con muchas cosas que forman eso. Lo mismo el sueño. ¿Sí? Claro. Porque el sueño no encuentra lógica el sueño, ¿sí? Claro. A veces, pero bueno, se sirve de determinados elementos de la vida diurna, ¿sí? Para armar, para procesar, porque el sueño tiene una función muy importante, por eso es el trabajo del sueño. Elabora, ¿sí? Situaciones que uno no pudo resolver en la vida diurna, ¿sí? Despierto, entonces elaborás. Por eso uno en el sueño lo puede ver claramente que no es lineal. De golpe aparece un perro, una mujer con cara de una niña que conoció de chico. Digo, no tiene una linealidad. Ese es el mejor ejemplo. En el sueño lo podemos ver. Claro. Está buenísimo. Este es súper interesante y hay mucho más para investigar todavía, ¿no? Del sueño y de todo lo que nos trae. Eso no significa que te despiertes y tengas todo lo que te llevaste al sueño resuelto, pero sí hay un montón de procesos que se van dando en las horas de sueño que al otro día lo tenés más claro. Como vos decías, deja de tener la carga de problema, ¿no? Claro. Como que todo se va acomodando un poco. Viste que pasa muchas veces, la incluyo a Jennifer en este comentario, pasa muchas veces que por ahí terminaste de ver una película, por ejemplo estás viendo alguna película de acción o de terror y demás, y todo eso que viste a lo último o esas pequeñas frecuencias, a veces pasa, ¿no? Que te lo llevas al sueño. Ahora, te iba a preguntar algo con respecto a esto también relacionado. Si vos vas a un psicólogo, voy a tu consulta, y yo te cuento un sueño, ¿vos no me lo analizás el sueño o corresponde que la persona que consulta haga su propio análisis y vos me vas a decir, bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo es ese juego profesional? Chiquitito, contanos un poquito. Está buenísimo porque en general te preguntan, cuando saben que sos psicóloga, te dicen, yo soñé una vez con tal cosa y no hay manera de que yo sepa qué significa eso, porque es un mix de lo que dijiste vos. Por un lado, sí, yo analizo el sueño, pero siempre el que sabe es el paciente. O sea, vos venís, vos sabés. ¿Por qué? Porque tu sueño lo creó tu inconsciente y tu inconsciente es tuyo. La única manera que yo tengo de acceder al inconsciente es a través de lo que vos decís de eso. Por eso es importante que el sueño se cuente 2 veces. Pero hay que contarlo 2 veces.
¿Por qué? No porque yo no lo haya entendido, sino porque uno le da una nueva interpretación, pero el paciente cuenta nuevos elementos. ¿Qué es lo importante del sueño? Lo que uno dice del sueño, no el sueño en sí mismo. Uno a veces dice, no me acuerdo bien si era en un lado o en el otro. En realidad no importa. Claro. A veces lo que es esas dos palabras que dijo. Dijo, no sé, Mar del Plata o Buenos Aires. Bueno, a ver, ¿por qué Mar del Plata o Buenos Aires? Y una de las cosas que yo le pregunto a mis pacientes es, ¿qué es lo que más te llamó la atención del sueño? Esto es muy importante porque yo le doy estas pequeñas palabras y preguntas para que pueda empezar a hablar, ¿sí? Y de ahí ver qué quiere decir ese sueño. Perfecto. Una más tengo. Sí, 1000. ¿Qué pasa cuando tenemos repetidamente el mismo sueño? O sea, Bien, cuando... sí, son recurrentes eso. Sí, recurrente, o sea, lo mismo. Soñar siempre lo mismo, o en el caso de Manuel, que sueña los domingos. No, que Nada más. que me O que se acuerda de los sueños solamente los claro. domingos. Bueno, voy a contestar, voy a empezar por la última. Dale. Esto de los domingos yo creo que tiene que ver con el descanso, ¿sí? Para Uno nada. puede dormir y puede no descansar. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Para descansar el sueño tiene que ser profundo. Para acceder al sueño profundo es necesario que sea continuo. La cantidad de horas también importa. Entonces, cuanto más cansado, más vas a poder descansar. Es como el estrés actual hace que no podamos descansar, que cueste más descansar, que cueste más conciliar el sueño, que haya sensaciones de insomnio, momentos donde no se puede dormir o que la persona se despierte durante la noche varias veces. Claro. Y eso que se interrumpa la posibilidad de descanso. Y cuanto más no sea, más posibilidad de descanso. Por otro lado, el sueño recurrente tiene que ver con esta tramitación que yo les decía, este intento de elaboración que hace el inconsciente. ¿Sí? Vos mismo, pero no es siempre lo mismo. Lo importante es poder decir algo de ese sueño. Claro. El análisis, no lo que logra es entender qué quiere decir ese sueño, por qué armo ese sueño, y poder lograr entender que el sueño lo armo yo. Claro. Es un mensaje para vos mismo, en definitiva. Claro. Exactamente, sí. Y Muy tiene bueno. que ver con algo tuyo, pero es un intento de elaboración. El inconsciente intenta elaborar una situación que en la vida adulta no se pudo resolver, ¿sí? No se pudo tramitar. Alguna no tiene que ser algo serio y grave, ¿sí? Claro, sí, no cargarlo de cosas. Claro. ¿Cómo? Y no tiene que ser actual tampoco. Ah, mira, Claro. está bueno, no tiene temporalidad, claro, el inconsciente va y viene y por ahí es algo que te quedó de hace años atrás. Qué interesante. Claro, te Hay quedó- tanto sí. para saber del Está temporal. Sí. del consciente, del inconsciente. Jennifer, es un placer realmente conversar Sí. de estas cosas súper interesantes. Jennifer Baldassarre, entonces decíamos, es de Decir Salud, es @Decir Salud el Instagram. ¿Me dejas hacer una última? Pero, Ah. pues usted quiere hacer consulta, pero Pero tenés que justo cuando llamar. Mira, termina. vas a Avenida Belgrano, 1876. Es una rápida. Yo te digo, vos, Una rapidita, mientras a vos ver. anotate esta dirección, Belgrano 1876, segundo A, ahí vas, cierra a las 9. Mira, todavía estás a tiempo de llegar, llamás al 43820207 y ahí está Jennifer, que bueno, ahora está hablando con nosotros, pero si no te atiende, Manu, te da consulta. Bueno, dale, No, la pero es última. una pregunta que interesa a todos. Sí, A me ver. imagino. La última y la dejamos ir a Jennifer. Dale. ¿Por qué a veces soñamos con personas que no tienen nada que ver con el presente en el que estamos? Personas random, por decirlo de alguna manera. Que no sé, no tienen nada que ver. Qué término de adolescente, que Sí. usaste. Qué bueno, ¿eh? Bien que nos Muy trae. bien, muy bien, muy bien. Es que el sueño, en realidad, lo que intenta todo el tiempo es enmascarar el verdadero mensaje. Y utiliza como disfraces, ¿sí? En realidad son elementos que son como si uno pudiera decir una metáfora de algo, ¿sí? Por eso es tan importante lo que uno puede decir. Entonces, era una señora con vestido blanco y en realidad lo que estabas, cuando uno empieza a hablar, en realidad dice, ay no, porque la monja que yo estaba, no sé, en el colegio, ¿sí? Esto es lo importante, que cuando uno puede develar el sueño, ¿sí? Que es el proceso del análisis, ¿sí? Cuando uno lo puede develar, descubre estas cosas, que en realidad eso que muestra es como una pantalla, ¿sí? Es que agarra elementos de la realidad antigua o actual, ¿sí? Porque es atemporal, Claro. ¿sí? No, la temporalidad y no es lineal, como decíamos antes. Entonces,
toma elementos para poder armar la metáfora de lo que quiere decir. Por eso es uno el que puede develar qué es lo que realmente quiso decir ese sueño. Y quizá no todos los elementos tienen valor, sino que cobra valor uno en particular. Por eso yo le pregunto a un paciente, ¿qué te llamó más la atención del sueño? Qué bien, me gustó. Me gusta, la seguimos, sí. Hay muchísimo más para conversar, entonces contamos con tu presencia. El viernes que viene es feriado, te dejamos fin de semana largo, te dejamos descansar. Para el otro viernes armamos otro tema, hoy porque es la semana entonces internacional del sueño, ¿es la semana y hoy es el día, ¿no? El último viernes. El día del sueño, y el lema de este año es: el sueño es esencial para la salud. Buenísimo. Muy bien. Estamos todos de acuerdo entonces en que es así. Te agradecemos muchísimo tu participación y tu tiempo, Jennifer Baldassarre. Entonces te seguimos en Instagram, te escribimos dudas, consultas, los que quieran proponer temas también para hablar con nosotros y con Jennifer, nos escriben a nuestras redes. Yo ya la estoy siguiendo. Ya la estamos siguiendo. Gracias, Jennifer. Buen fin de semana y a descansar entonces y a soñar lindo. Muchas gracias a ustedes. Un placer compartir este espacio. Gracias. Gracias, Jennifer. Un abrazo. Hoy voy a tratar de dormir tranquila, no sé, voy a tratar de descansar antes. A veces me pasa que cuando me voy de acá, como hoy es viernes, me voy en modo radio. Me voy en modo radio y tal cual. Hoy se sale. Vos sabés que